Efesios capítulo 4, versículo número 30. Leemos la bendita palabra honrando al Padre, y al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cerramos los ojos, iglesia. Padre que estás en los cielos, venimos una vez más delante de ti, Señor, creyendo que tú vas a hablar, sabiendo que eres tú quien va a direccionar la vida de la iglesia, que eres tú, amado Dios, quien va respaldando. Oh, bendito Dios, en esta hora te vengo pidiendo perdón por las veces, Señor, en que he contristado al Santo Espíritu de Dios. Padre, perdona a la iglesia, Señor, porque hemos caído muchas veces en este mal, y es por eso que la presencia de Dios no desciende en la iglesia, y es por eso, Señor, que muchas veces cuesta poner en práctica tu palabra. Oh, bendito Dios, en esta hora te pido que sea tu Espíritu hablando, que no sea yo, Señor, que no haya palabra hueca, que no haya palabra vacía, y que el respaldo de Dios esté en este lugar. Así clamo, Señor, por cada hermano que no se encuentra en la congregación. Tú sabes, Señor, por qué, pero aquellos, señores, que a lo mejor no han venido porque no han querido y están contristando a tu Espíritu, ten misericordia, Señor, ten misericordia de su vida. Y así, Padre, clamo por cada petición que ha llegado a este altar. Tú conoces, Señor, cuál es la petición. En nosotros solamente resta esperar, confiar, mantenernos firmes, ser fieles a ti, porque tú en tu momento vas a contestar. A ti la gloria, a ti la honra en esta hermosa noche. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. Gloria al Señor. El tema, hermanos, para esta noche nos dice: no contristemos al Espíritu Santo. Amada iglesia, usted y yo bien sabemos que Jesucristo fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Que Cristo pagó el precio, hermanos, pero ¿sabe por quién? Por la iglesia, que Él sabía que le iba a entregar en la gloria, que lo iba a honrar, que lo iba, hermanos, a respetar y a obedecer. Imagínense lo que hizo a Jesús: ir a la cruz del Calvario, hermanos, ser coronado con una corona de espina, sufrir tantas penas, sufrir tanto dolor. Pero ¿sabe que hay algo también que es de especial atención? Es que a ese Dios que mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros y luego dejar el Consolador, lo hemos contristado. Oh, santo, aleluya. Amado hermano, y estos son temas que a lo mejor en las personas pueda causar, qué sé yo, dolor, o pueda causar incomodidad, pero esa es la verdad. En muchas iglesias se ha contristado al Espíritu Santo de Dios, y es por eso, hermanos, que ya no hay deseo de orar. Y es por eso que ya no hay deseo de ayunar. Y es por eso que da igual venir o no venir a la iglesia. Y sabe algo, ahí el enemigo comienza a obrar. Ahí el enemigo sutilmente comienza a meterse dentro de la iglesia. El mundo se comienza a arrastrar hasta los púlpitos de la iglesia. Pero ¿sabe por qué? Porque hemos contristado al Espíritu Santo de Dios. Y eso es algo que debe causarnos dolor, que debe causarnos temor, porque el Espíritu Santo es el que a usted y a mí nos guía. El Espíritu Santo es el que renueva la fuerza, es el consolador de la iglesia. Por eso, amada iglesia, no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios.
Hoy se puede ver en tantas iglesias que cualquiera se sube a predicar, unos a contar chistes, otros desordenadamente hablando de la palabra de Dios, cuando claramente el Espíritu Santo es el que nos va direccionando. El Espíritu Santo es el que dice: esto me agrada, esto no me agrada, esto es mío, esto no es mío. Pero la iglesia no quiere obedecer su palabra. La iglesia no quiere obedecer a la voz del Espíritu Santo. Y a lo mejor podamos decir o pensar, o a lo mejor ha pasado por su mente: yo recuerdo antes, varones, cómo Dios los usaba, cómo Dios ministraba a través de ellos, cómo Dios hacía descender su poder cuando esta persona se levantaba a predicar, cuando aquella agarraba la guitarra y comenzaba a adorar. Pero ¿y qué pasó? ¿Por qué en este tiempo no se puede hacer? Si Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Porque muchas veces, hermanos, contristamos al Espíritu Santo, lo entristecemos a tal punto de que Él ya no se quiere glorificar, de que Él no puede descender allá donde se le está orando, porque Él conoce lo que hay en el corazón de la iglesia. Y el Espíritu, hermanos, hay que darle libertad. Cuando usted está adorando, usted siéntase libre, hermanos, y adore. Si quiere llorar, y llore. Pero sabe algo, es muy hermoso sentir la presencia del Espíritu Santo. Es hermoso, amada iglesia, es algo que la gente de afuera nunca va a llegar a entender sin antes haber aceptado a Jesús en su corazón. Gloria a Dios. Es importante la tercera persona de la Trinidad de Dios. Juega un papel muy importante en la vida de la iglesia. Es la que nos va guiando a toda verdad. Es la que va consolando cuando usted y yo ya no podemos, cuando no hay fuerza, cuando pensamos que todo está perdido. Ahí está el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ahí está Él, hermanos, para redarguirnos, para tomar el control. Y el Espíritu Santo, hermanos, busca una iglesia que la adore en espíritu y en verdad. Y estoy hablando en términos generales, no solamente aquí. Muchas iglesias que ya sacaron al Espíritu Santo de sus vidas. Muchas iglesias, hermanos, que a lo mejor se puede ver y que predican la verdad, pero no creen en el Padre ni creen en el Espíritu Santo. Falsos maestros, falsos profetas, hermanos, y el diablo ahí sutilmente va metiendo las herejías. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado de lado al Espíritu Santo de Dios. Cuando una iglesia tiene el Espíritu Santo, no hay demonio que se pueda levantar en contra de ella. No hay estrategia del enemigo que pueda derribar lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Hermanos, por más que se levante el enemigo, por más guerra que haga, y a lo que a él más le duele es eso, ver una iglesia que dobla sus rodillas, ver una iglesia a la que no le parece antiguo el estar ayunando, el estar orando, doblando rodillas, el estar constantemente leyendo la palabra de Dios. Esto es lo que el Espíritu anhela, y esto es a lo que el Espíritu nos insta en esta noche, a que nos metamos más con Él. ¿Cuántas veces o desde cuándo, hermanos, usted y yo venimos pidiendo la unción del Espíritu, pero le estamos obedeciendo? ¿Estamos haciendo lo que Él nos pide o estamos haciendo lo que se nos da la gana hacer? Porque eso es lo que a Él le molesta. Él no se va a mover en una persona que venga y ora y pida la unción. Si al salir de la iglesia se le olvidó lo que estaba pidiendo. El Espíritu Santo busca, hermanos, moverse en aquella persona que se guarda para el Señor, en aquella persona que anhela servirle y en aquella persona que día tras día anhela la santidad. Cuesta, amada iglesia, sí cuesta. Pero Él es quien nos da la fuerza. Él es quien nos va fortaleciendo. Y en Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, escuche,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiere decir, hermanos, que en aquel día, cuando el Señor aparezca en las nubes por su iglesia, Él no va a venir y va a preguntar cuántas veces predicaste en la iglesia, cuántas almas tú ganaste, de qué manera me adorabas en la iglesia, qué era lo que tú hacías. No, lo que Él va a venir buscando es la iglesia que tenga el sello, pero el sello del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Él va a buscar. El sello del Espíritu Santo. Pero es que si yo me congregaba así, pero nunca te dejaste poner el sello del Espíritu Santo de Dios, va a ser muy doloroso, hermanos, porque dentro de las iglesias hay sellados, sí, pero también hay otros hermanos que no están sellados. Hay muchos que caminan, hermanos, para la iglesia, van a la iglesia constantemente, pero sus frutos dicen lo contrario. Sus frutos, hermanos, dejan en ver que claramente no han nacido de nuevo. ¿Saben una cosa? Muchas veces, hermanos, a lo mejor predicadores han intentado cambiar la manera de hablar, de actuar, de vestir de las personas. ¿Sabe algo? En aquel día, cuando yo decidí amar a la iglesia, reconciliarme con Dios, allí no había pastores, no, ahí no había alguien que predicara la palabra de Dios, ahí solo había gente, hermanos, que estaba por delitos que habían cometido. Pero ¿sabe algo maravilloso? Allá donde no había nadie que predicara, allá estaba el Espíritu Santo y comenzó a actuar de una manera sobrenatural, la cual muchos hermanos nos sentimos, hermanos, a lo mejor ganas de llorar. Y sabe algo maravilloso que el Espíritu Santo hace comprender al ser humano. Él es quien te va a decir, de esta manera no me agrada que te vistas, no me agrada cómo caminas, no me agrada este peinado que te has hecho. ¿Sabe por qué? Porque a mí nadie me dijo, ya no te tienes que vestir como te vestías antes. Fue el Espíritu Santo que me dijo, ya no puedes usar esa vestimenta. Hoy tienes que cambiarla, porque hoy tienes que demostrar que verdaderamente tienes el sello del Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces el ser humano, hermanos, queriendo cambiar a alguien, puede estropear lo que el Espíritu está por hacer en esta persona. Nosotros debemos aprender a comprender cuándo hablar, cómo decir las cosas, en qué momento. Hermanos, el Espíritu Santo que nos guía, Él es quien nos hace entender cómo las cosas van a suceder. Y entonces el Espíritu Santo me empezaba a decir, esto ya no me agrada, aquello tampoco. Y a lo mejor a muchos hermanos no les guste, porque a lo mejor usted se ha fijado solo ropa de vestir, sí, pero es algo, hermanos, que el Espíritu Santo hace entender. A lo mejor no de pronto, pero en el camino el Espíritu Santo va a ir moldeándolo, va a ir diciéndole lo que le agrada y lo que a Él no le agrada, amada iglesia. Eso es el papel del Espíritu Santo. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo número 13, 14. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la iglesia? Romanos capítulo 8, versículo 13 y 14 nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Guiar a la iglesia. ¿Cuál es, entre otros, amados hermanos? Pero cuando el Espíritu Santo toma el control de la vida, hermanos, ya no hay malas direcciones,
Ya no hacemos lo que nosotros queremos. Cuando el Espíritu Santo toma el control de un hermano, de una hermana, por más que venga cansado del trabajo, a lo mejor pueda decir, Señor, no aguanto, voy a descansar. El Espíritu Santo le dice, toma fuerza y vete a la iglesia, porque hay palabra para tu vida. Cuando sentimos que ya no podemos, cuando ya no hay deseos ni de orar, deseos de buscar al Señor, el Espíritu Santo nos hace entender que sin Él no somos nada en esta tierra. El Espíritu Santo, hermanos, es muy especial. Hay una alabanza que se llama El Espíritu Santo es mi mejor amigo, muy bonita. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos va a estar guiando. Hermanos, pero ¿qué pasa cuando la iglesia se comienza a desviar? ¿Qué espíritu le estará guiando? ¿Será el Espíritu Santo el que le dice, no vayas a la iglesia, confórmate con ir una vez a la semana, aunque tenga tiempo, busca qué hacer, busca excusas? ¿Será el Espíritu Santo quien está guiando a esta persona? El Espíritu Santo solamente va a guiar, hermanos, para algo que nos va a alimentar, para algo que sirve, que fortalece. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo se va a levantar muy fuerte, y cuando usted y yo busquemos hacer su voluntad, y cuando sometamos esta carne, más se va a levantar, porque Él sabe, hermanos, que algo está por derramarse. El Señor sabe cuando pone en la iglesia el ayunar, eso no es invento, esto, hermanos, es algo que sirve para fortalecer a la iglesia, para fortalecernos espiritualmente, para que cuando se levanten las grandes batallas, para que cuando estemos pasando por grandes pruebas, problemas, siempre logremos cantar victoria. Eso es lo que el Espíritu Santo busca, hermanos. Pero hoy hay tanta gente que se ha alejado de Dios. Hay tanta gente que ya no quiere congregarse, tanta gente, hermanos, que poco a poco se fue apartando porque no se dio cuenta cuando estaba contristando al Espíritu Santo. Cuando usted y yo contristamos al Espíritu Santo, como le decía, no hay deseos de orar. Y yo lo pasé, hermanos, hace poco, hace unos meses atrás, yo había dejado el ayuno, la oración, el leer la Biblia. Y ¿sabe algo que pasa, hermanos, cuando esto sucede? Cuando usted y yo contristamos al Espíritu Santo, venimos a la iglesia y queremos sentir su presencia, pero no hay, hermanos, queremos llorar, pero ni las lágrimas salen. ¿Sabe por qué? Porque estamos secos espiritualmente. Y yo, hermanos, créanme que en eso es un gran dolor que uno vive, una agonía. A lo mejor se piensa que Dios se apartó de uno, que Dios ya no nos va a escuchar, pero Él sigue hablando a tiempo y fuera de tiempo. Y si alguien en esta iglesia se pierde, no es porque no se le habló, no es porque no se le instruyó, es porque ellos decidieron contristar al Espíritu Santo de Dios. Y es doloroso, amada iglesia, ver a alguien que ha predicado su palabra, ver a alguien que ha vivido guardando en la palabra de Dios, después verla en la calle haciendo tantas cosas que no son agradables delante de Dios. Pero algo que decía Dios a través de la hermana Rosy en el sábado, cuando ella predicaba, porque lo que el predicador dice es lo que el Espíritu está diciendo, y decía, hermanos, que cuando veamos a alguien que por mucho tiempo no se ha congregado, no vamos a salir al encuentro a decirle, ¿te acordaste que había iglesia? No. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, hermanos, no somos quienes para decirle algo, para juzgarlo. Lo que usted y yo debemos hacer, decía la hermana, es decirle, hermana, bienvenida, la felicito por volver una vez más. Es de animar a la persona a volver a los caminos de Dios. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo está contristado dentro de la iglesia, hay pleitos, hay enemistades, hay envidias, hay celos. ¿Todo por qué? Porque no han buscado la presencia de Dios. Porque se han enfocado, hermanos, en otras cosas, porque se han enfocado a que este privilegio me pertenece a mí, a que yo tengo que estar antes de a que si yo no estoy no puede haber nadie más.
momento el Espíritu Santo va a llegar a un punto en el cual va a empezar a quitar piezas y a cambiar. Y es algo que le debe doler a la iglesia, el que le remuevan un privilegio. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Es por descuido personal de cada quien. Señor. Es por descuido de uno mismo, porque Dios nos habla constantemente. Aquí hay palabra de exhortación, de edificación. Por eso, hermanos, Dios ha permitido que muchos pasen a predicar este altar, para que no solamente se predique conforme a una palabra o a lo mismo, sino que haya palabra variada para la iglesia. Amén. Mire qué especial, amado hermano, y muchas veces aún así seguimos cayendo en errores que a Dios desagradan. Oh, Señor. Cuando Jesús venga por su iglesia, hermanos, Él va a buscar eso, lo principal, el sello del Espíritu Santo. Eso es lo que Él va a buscar. Sabemos, hermanos, que usted y yo, sin el conocimiento de Dios, aunque suene feo, pero antes éramos hijos del diablo. Pero ¿sabe algo maravilloso, hermanos? Que Dios viene y cambia este título. Dios llega a su vida, lo acepta, usted lo recibe, le pone el sello, pero ahora Él le cambia el nombre, como decía la alabanza que se cantaba en esta noche. Y no es que nos cambie el nombre y nos pone el nombre o el apellido de un presidente, no, va más allá que todo esto. No es que usted sea un hijo del multimillonario, no, usted y yo somos hijos de aquel que creó los cielos y la tierra, hijos del gran rey, hijos del poderoso, hijos de aquel que dijo que se haga la luz, y la luz fue hecha. De Él somos hijos, amados hermanos. No necesitamos otros títulos hablando espiritualmente, sino el título de ser llamado Hijo de Dios. Y cuando usted va por la calle, y las veces que ha sido librado de tantas cosas malas, es porque el enemigo iba dirigiéndose hacia usted, o algún secuaz del enemigo, pero a lo lejos Él vio el título Hijo de Dios. Pero esto es cuando usted y yo buscamos consagrarnos para el Señor, cuando la iglesia se guarda para Dios, cuando la iglesia no se deja contaminar por lo que el mundo está haciendo. Hay algo, amado joven, que debe de entender, es de tener cuidado en este tiempo con las compañías que usted se junta, porque eso va a usar el enemigo para irlo sacando de la iglesia a tal punto que usted se sienta bien allá en el mundo. Es, hermanos, de tener cuidado las amistades, porque si usted y yo demostramos santidad en la iglesia, así debe ser en su trabajo, así debe ser en su lugar de estudios, en todos lados tenemos que andar ese título, hijos de Dios. Aleluya. Quiero que vayamos, hermanos, también a Isaías 63, 10. Isaías, hermanos, capítulo 63, versículo número 10. Quiero que leamos esto, hermanos, una palabra muy fuerte. Isaías 63, 10 nos dice: mas ellos fueron rebeldes, escuche, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra todos ellos. ¿Qué pasa, amada iglesia? Cuando usted y yo somos obedientes, el Espíritu es nuestro amigo, nuestro ayudador, nuestro consuelo. Pero cuando se llega a un punto en que la rebeldía entra en nuestros corazones, ya no me importa lo que el pastor diga, ya no me importa lo que el coordinador diga, ya no me importa lo que está al frente del ministerio de alabanza diga, ahora voy a hacer lo que yo quiera. Eso es rebeldía, amada iglesia, y va a llegar a un punto que si no cambiamos y abrimos los ojos, el Espíritu Santo, aquel que Dios dejó para que le diera poder a la iglesia, para que en la iglesia, hermanos, tuviera compañía, aquel se va a volver en contra de aquel que se ha vuelto rebelde. Mire qué duro es que dice que se volvió en contra de ellos su Santo Espíritu y peleó en contra de ellos. ¿Quién va a querer tener en su contra el Espíritu Santo? Hermanos, no vamos a soportar
no vamos a poder en contra de él. Ah, hermano, pero eso fue en el Antiguo Testamento. ¿No se recuerda lo que pasó con Ananías y Zafira cuando le mintieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se volvió en contra de ellos? Y ellos pensaban mentirle a Pedro, pero Pedro les dijo: al Espíritu Santo de Dios le has mentido. Y al instante fueron muertos. Porque hay muchos hermanos que usan la Biblia a su conveniencia. Que eso fue ya pasado en el Antiguo Testamento y no está. No, amada iglesia, hoy está el Espíritu Santo, y si lo hizo en aquella ocasión, también puede hacerlo en esta ocasión. ¿De qué nos sirve mentir? ¿De qué nos sirve aparentar, hermanos, que somos algo que no lo somos? Es mejor vivir el Evangelio de acuerdo a lo que está escrito en esta palabra que da vida, esta palabra que no da muerte, esta palabra que cambia, que restaura, liberta. A ella tenemos que obedecer, amada iglesia. Y vamos rápidamente a Juan capítulo 14, versículo número 26. ¿Por qué no debemos contristar al Espíritu Santo? Juan 14, 26 nos dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso no debemos contristar al Espíritu Santo. Él es quien nos consuela, quien nos enseña. Cuando usted y yo, hermanos, estamos por hacer algo malo, el Espíritu Santo ahí está: no lo hagas. Ya no puedes hacerlo. Cuando lo mejor se cruza por su mente escuchar alguna música o meditarla, cuando usted va pasando, el Espíritu Santo le dice: momento, ya no puedes repetirla. Hoy tienes que cantarme a mí, porque yo soy el que te he comprado a precio de sangre. Ya no vamos a hacer lo que antes hacíamos, ya no vamos a pensar lo que antes pensábamos. Hoy todo lo vamos a hacer con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y ahí mismo, hermano, Juan 14, versículos 15 y 17 nos dice de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Algo especial, amada iglesia: el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Pero hay algo también muy controversial: que el mundo es cambiado por el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, lo dice ahí en Juan 16:8. Hermanos, si algo es cierto, el mundo no puede disfrutar de lo que usted y yo disfrutamos. Pero ¿por qué muchas veces vemos al mundo disfrutar en bailes, en bebidas, en tantas cosas desagradables? Y usted y yo, que tenemos la razón, el por qué estar alegres y gozosos, no lo queremos hacer. Nos dejamos, hermanos, a lo mejor impresionar por lo que el enemigo ha dicho. Nos dejamos, hermanos, nos sentimos menos por la enfermedad que estamos pasando, por los problemas. Pero hay algo especial: el Espíritu Santo es el Consolador de la iglesia, y a Él no lo podemos contristar, y no lo deberíamos de hacer, pero muchas veces lo hemos llegado a hacer. Muchas veces no hemos sentido ya ganas de nada, ya no querer saber de Dios, pero es por eso, porque se ha contristado al Espíritu Santo. Juan 16:8 nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Escuche, Él es quien convence al mundo que tiene que arrepentirse y que es un pecador, y si no se arrepiente, las llamas del infierno lo van a estar esperando. Usted y yo debemos predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo, pero es el Espíritu Santo quien juega el papel más importante, y Él es el que los va a convencer de que están
en un error. Él es, amada iglesia, el único que puede cambiar, el único que puede restaurar. Y ahí mismo en el 12 al 14 nos dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire qué maravilloso, amada iglesia. No es de sorprendernos cuando suceda otra calamidad. No es de sorprendernos, hermanos, porque si el mismo Dios que hizo derramar las 10 plagas allá en Egipto es el mismo Dios de ahora, Él puede permitir algo. Y sabe que hay algo, hermanos, que usted y yo debemos prestar atención, y es que cuando los juicios de Dios vengan para la tierra, dice que van a empezar, o es necesario que empiecen por casa. Es necesario, amada iglesia, que la iglesia sea limpiada, valga la redundancia. Es necesario que acontezcan tantas cosas, pero ahí se va a saber, ahí se va a notar quiénes son los que están sellados, quiénes son, hermanos, los que constantemente buscan su palabra. Solamente los que queden parados, esos son, hermanos, los que están sellados. ¿Cuántas iglesias están vacías? ¿Cuántos se han ido al mundo, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque despreciaron el sello del Espíritu Santo. Prefirieron contristarlo, irse al mundo, mas lo que les espera es muy doloroso. Y para terminar, hermanos, sabemos que Dios es el que nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Por lo tanto, en usted y en mí ya no tiene que haber mentira, ya no tiene que haber engaño. En usted y en mí, que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, lo que debe haber es la palabra de Dios. Debemos vivir, hermanos, conforme a su voluntad. Debemos vivir, hermanos, y esto era lo que Pablo instaba a Efesios, a que no contristase al Espíritu Santo de Dios. Porque una iglesia muerta, hermanos, es presa para el enemigo. Pero una iglesia que está constantemente avivando la llama del Espíritu, eso es un gran peligro para el enemigo. Las tinieblas tienen que retroceder. Los dardos tienen que ser calcinados. ¿Sabe por qué? Porque hay una iglesia que día tras día está clamando. Hay una iglesia que está pidiendo misericordia. Hay una iglesia que se está llenando de su presencia. Hay una iglesia que ha rechazado lo del mundo y ha preferido lo de Dios. A pesar de que nos llamen fanáticos, a pesar de que nos llamen locos, a pesar de que nos llamen que estamos enfermos, ¿sabe algo? Sí, pero todo sea para la gloria de Dios. El mundo nunca va a comprender. Y usted y yo debemos decir, como dijo Moisés: si tú no vas conmigo, yo no voy. Pero si el Espíritu Santo va con nosotros, usted y yo sintámonos seguros que victoria hay para la iglesia. Cierra tus ojos, amado hermano. Bendito Dios que estás en los cielos.